Estando persuadido de esto, el que comienza en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de la llegada de Jesucristo. Filipenses 1:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 11 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina que Cristo, que Jesús, que el que moldea y el que nos da la paz, nos entregó al momento de morir en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados y así enseñarnos el camino y darnos la verdad para poder llegar a los atrios del Señor. Y por la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Hoy, como de costumbre, Papá nos trae un gran mensaje. Hoy Papá nos recuerda y nos ha venido recordando en estos devocionales sobre cuáles son esos sentimientos que el hombre siente en su corazón, esos sentimientos de miedo, esos sentimientos de incomprensión, de invisibilidad, esos sentimientos de vacío, esos sentimientos de necesitar buscar algo que nos llene por completo. Y hoy Dios nos los recuerda en este devocional y nos dice, por eso el título de este devocional es El Dios que completa lo que le hace falta al hombre. Sí, hermanos, hay una gran verdad que atraviesa todos los tiempos y todos los corazones. El ser humano está hecho con un diseño que clama algo más grande que sí mismo. Lo que vemos en el vacío que dejan los logros cuando se alcanzan, las insatisfacciones que aparecen tras un éxito terrenal, o una de las noches donde, a pesar de tenerlo todo, sentimos que nos hace falta algo mucho más grande, y que muchas veces nuestra mente no tiene la capacidad de entender que ese algo. Este clamor no es un producto de una carencia psicológica, sino es de una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual, aunque nos duela y el mundo quiera tapar esa gran verdad, es que fuimos creados para ser completos por Dios. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios formó al hombre del polvo y la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, que eso lo vemos en Génesis 2:7, dejó en él una huella de eternidad, nos dejó una huella de eternidad a cada uno de nosotros, los hombres. Pero esa huella quedó distorsionada cuando el pecado entró en la historia. Desde entonces, la humanidad ha venido vagando y ha venido buscando en lugares equivocados lo que realmente solo puede encontrar en su Creador. Pero hay esperanza, hermano. Nuestro Dios no solo nos deja incompleto, no nos deja incompleto para siempre. Por eso, aquí en esta historia aparece Jesucristo. Él vino a completarnos, no solo para rescatarnos. Cristo no es un suplemento espiritual, es la plenitud que Dios nos da para poder llenar nuestras carencias más profundas. Y esto se hace
aún más claro cuando completamos nuestra vida y, y la completamos con Jesucristo y la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Fue el detalle y ha sido el detalle más grande de complemento. Cuando Jesucristo dice, el que cree en mí, como decíamos en el devocional ayer, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el gran complemento que nosotros tenemos. Y ese es el gran regalo que Dios nos entregó a nosotros y nos entrega a nosotros para llenar ese vacío en nuestros corazones y en nuestro espíritu, que sinceramente no hay mundo que lo pueda saciar. Porque tenemos que recordarnos también que el mismo Jesucristo nos dice en su palabra que Él es la fuente de agua viva, que el que beba de Él nunca se sentirá con sed. Hermano, hay sed física, pero también hay sed espiritual. Muchas veces vamos a poder saciar nuestra sed física tomando agua, tomando vino, tomando cualquier cosa. Pero yo te coloco un ejemplo. Cuando nosotros tenemos sed, esa sed tremenda, y te pongo dos tipos de líquidos en la mesa, una gaseosa y un vaso de agua, ¿qué crees tú que te va a poder saciar la sed? ¿El vaso de agua o el vaso de gaseosa? Para mi concepto y en lo que yo he podido ver, a mí sinceramente la gaseosa, aunque sea líquido, no me sacia. Pero el agua, tomando suficiente agua, sí me sacia la sed. Y ese mismo ejemplo lo quiero llevar a Dios y a Cristo. Hoy, en estos momentos de nuestra vida, hay dos vasos puestos en la mesa. El primer vaso es el líquido que nos da el mundo, las riquezas, la fama, la gloria, el dinero. Y el otro vaso está Jesucristo, la verdad y la vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees? ¿Cuál de esos dos vasos te va a saciar tu sed? Hermano, para seguir continuando y para poder continuar con el desarrollo de este devocional, de este lindo devocional, tengo que desarrollarlo en varios puntos. Y tengo que recordar que Dios no solo llena, sino que complementa. El primer punto es que Dios no vino a dejarnos, a mejorar al hombre, sino a completar al hombre con Cristo. Hay una gran diferencia entre mejorar algo y a completar algo. Mejorar es ajustar lo que ya existe. Complementar es proveer de lo que hace falta. Dios no solo vino a ajustar y a justificar nuestros errores, ni a parchar nuestras grietas. Jesucristo vino a introducirnos en una nueva creación en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. Hermanos, en la Biblia nos revela que el hombre separado de Dios está espiritualmente muerto. Eso lo vemos en Efesios 2:1. No hay vida que mejorar, solo vida que otorga. Por eso Cristo no vino a hacer que el hombre
fuera una mejor versión de sí mismo, sino hacer que el hombre sea una nueva criatura complementada en él. Y eso lo vemos en Colosenses 2, del 9 al 10, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, y vosotros estáis completos en él. Hermanos, cuando hablamos de la palabra completos, en este pasaje griego, proviene de la palabra plero, que significa llenar hasta rebosar. Cumplir completamente. En otras palabras, Cristo no solo cubre nuestras necesidades, las sobreabunda. En Él encontramos, en Jesucristo encontramos no solo el perdón, sino la restauración, no solo la esperanza, sino el propósito, no solo la vida eterna, sino una nueva identidad en Cristo Jesús. Y sinceramente, hermanos, yo lo puedo testificar porque, como he dicho muchas veces en mis devocionales, porque estamos diseñados y nuestro propósito es llevar nuestras experiencias a los demás, esas experiencias divinas con Dios, a testificar. Nosotros estamos testificados y llamados a ser testificadores de la palabra de Jesús. Y si yo no lo hago, es como si yo no hubiese aprendido nada. Y en esos tiempos donde yo me sentía perdido, me sentía solo, donde nada me llenaba, aunque tuviese mi familia, que tuviera una mujer y que tuviera unos lindos hijos, nada me llenaba. Y solo me sentí completamente lleno cuando me di la oportunidad de conocer a Cristo, cuando me di la oportunidad de conocer a Dios. Y ahí fue cuando mi vida cambió radicalmente y comencé a entender qué tanto necesitaba de Cristo y de Dios para poder sentirme lleno. Y eso lo testifico porque fue una realidad en mí, y es una realidad que yo sé que muchos de nosotros en estos momentos estamos necesitando. Estamos necesitando la verdad de Cristo. Y ahí está. Y aquí está, hermano, en esta palabra. El segundo punto que tengo que tocar y que necesito tocar es que Jesús es el modelo del hombre completo para los incompletos. Hermanos y hermanas de iglesia, y no únicamente de la iglesia. Hermanos míos que no son de sangre, pero son hijos de mi propio Padre, de mi Dios. Tengo que decirle hoy que la vida de Jesucristo no solo es no es únicamente nuestro ejemplo más épico que hemos tenido, sino es la manifestación más grande y más visible de cómo ve un ser humano estando completo en Dios. Jesús no vivió desde la carencia, sino desde la plenitud. Hermanos, la identidad de Cristo, la identidad de como hijo, su obediencia al Padre, su entrega al amor, no brotó del miedo, sino de la convicción plena de quién era y del que había vencido. Cuando Jesucristo dice en la cruz, consumado es, en Juan 19:30, está declarando que todo lo que era necesario para la restauración del hombre ha sido terminado, ha sido completado y ha sido cumplido. Y al restaurar, no solo venció a la muerte, sino que abrió el camino a la plenitud de la vida que el pecado
nos había arrebatado. Y aquí está el misterio más glorioso del Evangelio. Y es que lo que Cristo completó en la cruz, el Padre lo aplica diariamente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es importante tener este concepto en nuestra mente y en nuestra identidad. Nosotros, como en algún momento lo dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Aquí el hecho no es de imitar, aquí el hecho es de entender y de vivir como Cristo vivió, bajo esos parámetros que Él nos dejó, los parámetros de vida que Él mismo lo llevó a cabo. Es que Jesucristo no habló por hablar. Jesucristo no únicamente fue una persona que hablaba cosas bonitas, sino que hacía cosas bonitas. Jesucristo en ningún momento podemos decir en la historia de Cristo y en su ministerio que Cristo nunca hizo lo que decía. Él siempre nos colocó el ejemplo de su vida y tenemos como ejemplo esa vida, esa vida completa a Él, esa vida sumergida en el único evangelio que era su Padre y que es también nuestro Padre. El tercer punto que quiero tocar es que Dios sigue completando su obra incluso cuando enfrentamos a la muerte. Ayer hablábamos de la muerte en el devocional de ayer y de nuestra limitada perspectiva humana siempre la muerte parece una interrupción, nos rompe la rutina, nos arrebata a los seres amados, nos enfrenta con lo que no podemos controlar, porque nadie puede controlar la muerte, solo Dios. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, la muerte no es un final trágico, sino es la puerta hacia la plenitud total, hacia la vida eterna. Pablo declara con valentía en Filipenses 1:21 y dice que para mí el vivir en Cristo es morir en la muerte es ganancia. Y por qué Pablo decía de que si para él vivir en Cristo el morir es ganancia, es porque la muerte no elimina la obra de Dios, sino que la lleva a su perfección eterna. Aquellos que mueren en Cristo no son interrumpidos por la muerte física, sino que son completados en la gloria de Dios. Para los que quedamos vivos, la muerte de un ser querido nos golpea, claro que sí, nos va a golpear, porque es triste sentir que ya no lo vamos a tener a nuestro lado y que ya no vamos a tener un consejo de él, de esa persona, o no vamos a volver a tener una sonrisa con él, con esa persona. Pero también nos deja una gran enseñanza mucho más profunda, y es que la plenitud de Dios no es limitada por esta vida y que su obra no se detiene en el último suspiro, sino que sigue completándola Dios. Y mira, y en Filipenses 1:6, que dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando hablamos y que dice hasta el día, no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra fidelidad. Dios no abandona lo que comienza, porque es que muchas veces creemos que Dios nos abandona a nosotros, nos deja a nosotros en la deriva, más cuando estamos en los desiertos. Y Dios nunca ha abandonado lo que Él ha comenzado. Al contrario, Él siempre perfecciona lo que Él comienza. Y es tan lindo y tan impactante esta verdad, que Él nos tiene que someter a los desiertos. Cuando Dios comienza una obra en nosotros, es necesario que nosotros seamos pulidos, por un desierto, por una dificultad. Muchos de los hombres y de las personas, cuando comienzan la vida en Cristo Jesús, la primera decepción que se van a llevar, y se los digo sinceramente, la primera decepción que se van a llevar es el pensar que al momento que conocen a Cristo, todo va a ser para mejor, todo va a mejorar. Que en ningún momento vas a tener algún tipo de problema. Pues hermanos, sí se van a llevar esa decepción, porque cuando nosotros comenzamos en la vida de Cristo, lo que vamos a tener son problemas. Pero son problemas que nos van a llevar a la verdadera plenitud, que nos van a pulir, que nos van a fortalecer y que nos van a hacer construir la verdadera identidad en Cristo Jesús en nuestras vidas. Ser cristiano y caminar como Cristo lo hizo no es fácil, hermano. No es fácil, pero es completamente satisfactorio. Y eso sí lo puedo testificar. La satisfacción de cada vez que salgo de los desiertos que Dios me pone es total. Y es así de que yo puedo decir y puedo testificar que me glorío de la voluntad del Padre cada vez que Él me entra en un desierto, porque salgo renovado y salgo con otra mentalidad totalmente distinta, porque me permito desaprender para volver a aprender. Y ahora quiero hablar de cómo vivir sabiendo que Dios nos complementa. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy tal vez te sientes que estás incompleto. Quizás hay áreas de tu vida que están rotas, partes que no sanan de tu historia, sueños que no se cumplieron y que no se están cumpliendo, palabras que quedaron pendientes. Pero hoy quiero decirte con un corazón de pastor, de un siervo de Dios, que que lo que tú no logras completar, Dios sí lo hará. Porque recuerda que nosotros sin Dios no somos nadie. Y que aunque nosotros queramos tener la fuerza sobrenatural de todo, créame que no todo lo vamos a lograr bajo nuestra fuerza. Y es lo que nosotros tenemos que doblegar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. No todo lo que hemos logrado ha sido por nuestros propios méritos. Ha sido porque ha sido la voluntad de Dios. Y hoy te vengo a decir que no te rindas ante esta debilidad. No te descalifiques por tu lentitud. No pienses que porque aún estás luchando, Dios no te está
Dios te habrá descartado. Al contrario, Dios aún está obrando en lo que no entiendes, ni en lo que no puedes ver. Él completa en el desierto. Dios completa en medio del duelo. Dios completa en medio del proceso. Y no todo va a ser el final. Un desierto es el comienzo de la obra más grande del Señor. Cada desierto de tu vida no es el final, sino es el comienzo de algo nuevo. Y si estamos enfrentando la pérdida de un ser querido, o si has contemplado has contemplado tu propia muerte, no lo sigas haciendo. No lo hagas con temor ni con desesperanza, porque la muerte no borra el testimonio que Dios te ha dado en tu vida, ni en los tuyos, sino que esa persona que murió en Cristo hoy está contemplando su gloria. Y si tú aún vives, es porque Dios sigue contemplando en ti lo que comenzó. Y si Dios lo empezó, Dios lo termina. Y el tiempo que Dios se tarde es el tiempo perfecto y el tiempo idóneo para nosotros. Aquí quiero concluir que Dios no deja nada incompleto. Y es lo que hoy Dios quiere recordarnos. Dios no deja nada incompleto. Dios es un arquitecto que no es impaciente, ni es un artista que abandona su lienzo. Él es un Dios que se compromete con sus obras hasta el final. En una sociedad donde todo es desechable y todas las cosas se abandonan en el primer error, nuestro Dios y el Dios que hoy te presento permanece hasta el final, hasta que su imagen se vea reflejada en nosotros. Aunque todavía veas grietas, aunque aún no sepas cómo va a ser el final de tu historia, puedes descansar y tener la certeza que el Dios mismo que trabaja en ti, Él está contemplando, está completando tu carácter, está completando tu llamado, tu fe y tu santidad. Y nadie, ni nada, ni nadie podrá impedir que su obra llegue a un buen testimonio, a un buen término. Aquí lo importante es confiar, es esperar, es seguir bajo el camino, porque tú no vas a estar solo, ni estás solo. Tú estás en las manos del Dios que todo lo completa. Dios no termina ni completa las cosas a mitad, a medias. Él es todo o nada. El Dios que hoy te presento es el Dios de lo imposible. Y cuando hablo que es el Dios de lo imposible, hablo que es el Dios que no hay nada que quede a medias. Con esto termino este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor eterno, Señor fiel, gracias porque porque no me has dejado incompleto, porque en Cristo Jesús me diste no solo la salvación, sino la plenitud. Tú conoces cada área donde aún me hace falta algo, cada rincón donde necesitamos más de ti y que en nosotros no vaya a haber ninguna debilidad, porque tú ya viste el final glorioso que me estás preparando, Señor. Señor, contempla en mí lo que mis manos no alcanzan, perfecciona en mí la fe, mi obediencia, mi carácter, sana lo que está roto en mí, llena lo que está caído y afírmame en tu verdad. Dame paciencia mientras estamos en la formación
y esperanza mientras estamos en el camino. Padre, hoy venimos ante ti con un solo llamado, y es que nos llenes por completo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.